buenos días. Pues bueno, aquí estamos en nuestro ya cuarto episodio de este nuevo formato, digamos, ¿no? Y sobre todo nuestro cuarto programa especial por este mes de octubre en el que estamos conmemorando el 123 aniversario de Tecate. Sí. Entonces, bueno, pues gracias por sintonizarnos por este canal 154, por California Medios, o el 136 en Mexicali también, y ahora me entero que también en internet. Entonces, bueno, pues a todos los que nos están sintonizando, gracias por estar aquí acompañándonos. Y bueno, pues buenos días, profe, buenos días, don Emilio. Buenos días, sí, profe, muy buenos días. Que aquí, mérito especial a don Emilio, que ha andado un poco mal la semana, y bueno, aquí está con nosotros acompañándonos, ¿no? Pues ya vamos a ver cómo nos va, ¿verdad? Ya cuando vean que la situación ya no funciona, pues les voy a pedir una disculpa anticipada. Ahí lo van a desconocer en la voz, pero sí es él, no lo están doblando. Sí. Bueno, el día de ahora vamos a platicar sobre lo que es el centro histórico. En alguna ocasión ya lo habíamos platicado, ¿no? Sí. De hecho, el año pasado también hicimos un programa de lo que es el centro histórico, lo que debemos de contemplar como centro histórico, y ahora lo volveremos a retomar con otros tintes. No profundizaremos mucho en la parte de patrimonio o esta parte de los edificios especiales, etcétera, porque eso lo veremos en el siguiente programa, que sería con el que terminaríamos este primer ciclo de programas especiales. Pero bueno, empezaríamos diciendo lo que es un centro histórico. Como usted me ha comentado, ¿qué entenderíamos por centro histórico? ¿Qué sería un centro histórico? Bueno, yo creo que un centro histórico es una cierta área delimitada que nos deja, es obra del hombre precisamente. Son edificios, son construcciones, son caminos, son brechas, hay tantas cosas que podemos determinar como centro histórico. En este caso quiero hacer mención de que lo que nosotros entendemos como centro histórico en Tecate específicamente, pues nos damos cuenta que eso queda delimitado en 1919, que precisamente con el paso de los años, ahora en estos tiempos tan importantes del nombramiento de pueblo mágico, bueno, pues ha habido interés en conocer cuál sería nuestro polígono, ¿no?, de centro histórico. Y yo creo que aquí tenemos que puntualizar lo siguiente. Si antes de 1919 no teníamos una traza urbana, porque así es, no tenemos esa traza urbana, ¿qué es lo que sucede? Tecate inicia como municipio sin tener una traza urbanística. Curiosamente, esa mancha urbana, por así decirlo entre comillas, era un agrupamiento de casas en desorden. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede con ese centro histórico? Con ese primer trazo que es histórico, ¿verdad? Porque es la primera traza urbana y que nace parece en octubre de 1919, si mal no recuerdo. Aquí lo que habría que mencionar es, bueno, viendo para entender qué es un centro histórico, partiendo de una definición para todos entendernos, diríamos que un centro histórico es el núcleo urbano original del planteamiento y construcción de un área urbana. Así es. En este caso, como dice don Emilio, Tecate, del centro histórico que hablamos en Tecate, lo ponemos de lo que actualmente es la avenida Hidalgo hasta la calle México, ¿no? La avenida México. Y de este a oeste, de la Portes Gil a la Venustiano Carranza. Exactamente. ¿Por qué? Como dice don Emilio, si vemos, bueno, porque hemos tenido oportunidad de ver fotografías que nos han entregado las personas de 1915, creo que es la más antigua que tenemos en cuanto se ve Tecate, ¿no? Panorámica. En la panorámica. Y en realidad la mancha urbana está dividida en esos dos extremos, en esas dos esquinas, digamos, en la que bajaba en Hidalgo y Portes Gil, y en la que bajaba Venustiano Carranza y también Hidalgo, ¿no? Así es. ¿Y por qué?
Porque del lado este, que es donde la Portes Gil y la Hidalgo, pues se encontraban las cantinas, más adelante serán las cantinas de los hermanos Santana, y ahí, bueno, con el paso del tiempo, será una concentración de población, de caserío, etcétera. Y por otro lado, el otro extremo, lo que le va a dar vida a esta área será, y bueno, ustedes ahí me corregirán, es la estación del ferrocarril, ¿no? No, definitivamente, ¿no? Y otra cosa, otro punto muy importante sería, pues precisamente esas construcciones que se generan desde antes del siglo XX, ¿no? Parte del siglo XIX. Si nos vamos a analizar un punto histórico, tenemos ya la casa de la familia Downey, ¿no? Que está enfrente de cervecería. Así es. Entonces es una de las cosas importantes que tenemos a los dos extremos, ¿eh? Los dos extremos tienen elementos que precisamente nos empatan, vaya, con lo que es lo que viene siendo centro histórico. Sí, y en este caso, en este amplio espacio, pues desde luego hay caserío separado, pero bueno, dentro de ese polígono, digamos. ¿Y por qué hasta la Avenida México? Pues anteriormente había comentado a la población que el cruce de Estados Unidos o el camino para llegar no estaba donde actualmente lo conocemos, sí, ¿no? Que es la Lázaro Cárdenas, sino que estaba justamente, para pasar, estaba en la Portes Gil, ahí donde se encuentra. Entonces la gente, o bueno, los visitantes bajaban por la Portes Gil, ¿no? Sí. Entonces por eso es que marcamos hasta la Avenida México. Todo lo que fue la Portes Gil de la Hidalgo hacia la Avenida México se fue poblando poco a poco, porque pues, por ahí era el pase por donde venían los visitantes, ¿no? Entonces, ahora donde está el colegio Loreto, ¿no? Así es, sería esa, es justamente, ¿no? Es por donde baja. Y en el caso de la Venustiano Carranza, bueno, ya lo dijimos, es porque ahí se encontraba la estación del ferrocarril, bueno, no exactamente ahí, pero a poco espacio, poco tiempo, y bueno, a partir de ahí también se empezará la construcción de casas, o una pequeña mancha de concentración. Sí, así es. Y conforme va avanzando el tiempo, como dice don Emilio, ya para el 19, bueno, ya podemos ver que para el 21, de hecho, otras fotografías que tenemos, ya en ese espacio, en ese polígono, ya se pueden ver desperdigadas, no pocas, sino ya una manchita de casitas, ya algo sustancial, ¿no? Digo, no estaba lleno, pero ya se pueden ver ahí. Y hay un cambio enorme, para esas fechas. 1921 ya encontramos las construcciones de dos plantas, de doble piso, por decirlo así, ¿no? Los segundos pisos, ¿no? Y justamente es a un lado de las famosas cantinas de los Santana, ¿no? Y en este caso, retomando la idea de centro histórico urbano, bueno, también en estas primeras fotografías que tenemos ya se puede ver una incipiente traza, ¿no? Desde dónde van los caminos, la avenida principal o el camino principal, y cómo se empieza a ver los pequeños ya terrenos un tanto divididos. Pero sobre todo aquí lo importante es también con este centro urbano, pues se empiezan a ubicar en el 18, que es lo que tenemos de información, el parque, que será el centro. Sí, sí. Es el punto de concentración, vaya, socialización, porque está muy bien trazado, muy bien delimitado, ¿no? Es esa parte de lo que viene siendo el centro. Ahora, aquí es muy importante eso que tú puntualizas, Héctor, de que ya se empieza a ver las trazas. Es muy importante que conozcamos esto. En ese momento, vaya, el trazo de Luis Pavón, ¿verdad? Que fue el ingeniero que acató las órdenes de Esteban Cantú. Entonces, es un trazo de ocupación de 21 manzanas, ¿sí? 21 manzanas y son 210 metros. En esas 21 manzanas se distribuyen 210 metros, ¿sí? ¿Cómo llega, para que vean cómo se va formando este centro histórico que es tan importante que lo conozcamos? Fíjense, bueno, esperamos en la segunda parte para continuar con este trabajo. Bien, hacemos un espacio para enviarlos a una cápsula para que la disfruten, y ahorita regresamos para continuar con este tema.
Bienvenidos nuevamente a esta cápsula de travesías y bueno, como les dijimos la primera ocasión es con la intención de darles a conocer los recorridos que hemos hecho los miembros de Tal de Historia. En esta ocasión les traeremos a ustedes un recorrido que hicimos, si mal no recuerdo, en el 2009 y fue una travesía por toda la península. Llegamos a algunas de las misiones y en esta ocasión les traemos la misión de San Francisco de Borja. Para llegar allá hay que tomar la carretera federal número 1, mejor conocida como la Transpeninsular, y en el entronque para tomar hacia Bahía de Los Ángeles, giramos y avanzamos, y antes de llegar a Bahía de Los Ángeles está una desviación o marcada una desviación, una salida del lado derecho de terracería, que es lo que nos llevaría al complejo de la misión de San Francisco de Borja. Es un camino de terracería que en realidad son como 20 kilómetros para llegar a la misión, pero por el tipo de suelo y en algunas partes muy pedregoso hay que ir con cuidado, con precaución, y tardamos aproximadamente como 1 hora para llegar. Lo que vamos a ir viendo o lo que vemos mientras avanzamos en este camino, pues como la misión se encuentra dentro del desierto de Vizcaíno, pues lo que vemos son más plantas cactáceas de tipo cactácea, básicamente agave, alisos, cactus, cirios, ocotillo, y lo que podemos ver mientras avanzamos también un poco de fauna serían quizá reptiles, serpientes, algunas lagartijas, conejos, liebres, entre otros animalitos, ¿no? Y después de avanzar por en medio de esta terracería con prácticamente nada alrededor más que vegetación y la fauna, de repente empezamos a ver a lo lejos una construcción, un edificio, y conforme nos vamos acercando nos damos cuenta que es de bonita arquitectura, de bonito diseño. Para mí, una opinión muy personal, creo que es una de las misiones más hermosas de la Baja California, si no es que la más hermosa, y que bien vale la pena hacer el recorrido de 1 hora y tomarse el tiempo para recorrerla con calma y llegar a disfrutarla. En este caso lo que ustedes podrán ver cuando llegan es la iglesia, que son de piedra, de cantera, que fue cortada, que fue extraída y cortada de las montañas que están allá aledañas y que uno los puede ver. Fue cortada en rectángulos y de ahí se fue construyendo la iglesia. Esta misión fue construida o fue fundada en 1762 por el padre Wenceslao Link, que era jesuita. No, lo que ustedes ven o que están viendo ahorita en pantalla no es la primera construcción que se hizo. Empezaron con construcciones de adobe, las cuales también ahorita podrán ver en su pantalla, que se encuentra ya pocos vestigios, pero están protegidos. Y este edificio que vemos es una construcción posterior. Ya se construía cuando los misioneros tenían o estaban radicando ahí en ese espacio. Eh, Se dice que la madera con las que hicieron las puertas fue traída tal vez desde la Ciudad de México. Es bonito cuando uno se acerca a ver el tallado, el diseño que tienen los marcos al entrar a la construcción, al edificio. Pero hay dos cosas que habría que poner especial cuidado cuando uno llega y visita ese lugar. La primera, que llama mucho la atención, es que todavía se encuentra ahí lo que es la pila bautismal, que es es de piedra en tres partes, si no me equivoco, y que se mantiene ahí todavía y todavía en algún momento se utilizaba. Y otra es la escalinata que se tiene para subir al campanario, que es una escalinata que cada peldaño está construido o tallado en piedra y construido en una pieza y que se va formando o que es en forma de caracol, que también es muy bonita esa escalera y que, bueno, podrán ustedes contemplar y ver el edificio y la construcción con estos detalles que les menciono cuando ustedes puedan irlo a visitar. Aledaño al edificio se encuentra todavía una de las piletas que se utilizó en aquel tiempo, pileta de agua que se utilizaba para regar el huerto y que bueno, ahora tiene ya no son los materiales originales, ya se han utilizado materiales contemporáneos porque digamos que es ahí el lugar donde se tenía originalmente la pileta. Y como anécdota, otra de las cosas que nos platicaron las personas que estaban ahí es que todavía se mantienen algunas bits, algunas plantas de vid de aquellos tiempos que han permanecido.
ya no están cuidadas o no se cuidan como en aquel tiempo, pero permanecen ahí. Algunas ya sí son muy grandes, altas. Y como anécdota también nos platicaban que hace algunos años vinieron desde la ciudad de España para llevarse pues un piecito, para plantarlo por el tipo de uva, plantarlo allá en España, ¿no? Entonces, bueno, les dejaríamos estas imágenes para que ustedes las contemplen, las admiren, las disfruten sobre todo, y que ojalá que próximamente se animen en unas vacaciones, en un fin de semana, ir a conocer esta misión y también puedan tomar sus fotografías, sus videos, y como lo dijimos la vez pasada, ¿por qué no? Si ustedes lo gustan, enviárnosla para compartirlo y quizá en un próximo programa las puedan ver ustedes también proyectadas por este espacio. Los dejo con estas imágenes y nos vemos hasta la próxima. Bueno, pues regresamos, esperemos que les haya gustado la cápsula y bueno, continuamos, don Emilio. Me quedé pensando como usted dice que se va construyendo el centro histórico. Tenemos que, bueno, para el 15, quizá un poco antes, para el 10, ya está unas construcciones ahí de la cantina de los Santana, ¿no? Medias malhechonas todavía, pero ya están funcionando. Para el 15 se empieza a construir la estación del ferrocarril, para el 18, 19 empieza a funcionar, para el 20 empieza la ley seca en Estados Unidos, aunque en California empieza desde antes, pero digamos, en California empieza en general, bueno, empieza a partir de 1907 en la parte sur de California, en San Francisco, viene bajando hasta en California, pues sí, en esos periodos de 1907-1910 ya empiezan las prohibiciones en California, y es por eso que ya se ponen estas primeras cantinas de los Santana, ¿no? Pero es cuando se endurece la ley, digamos, a todo el país de Estados Unidos, donde se hace la ley Bosley, que es en los 20, que bueno, ya pueden ver fotografías de los cantinas Santana, ¿no? O sea, ya tienen hotel, tienen restaurante, salón de baile, etcétera, ¿no? Por eso es que la calle Hidalgo era la calle principal, porque ahí estaban los negocios florecientes en esa época. Yo pienso que como el parque, ahí hay una fotografía del 18, ya está el parque, ya el 16 de septiembre ya se hace el desfile por la Juárez, porque ahí estaba el parque, ahí está una fotografía de las que están ahorita actualmente en el Secutec, del 18, ahí dice, el desfile del 16 de septiembre. Sí, nada más que ahí es muy importante que los desfiles en la Hidalgo, en la Hidalgo parten desde el principio, ahí de donde es el inicio, y los desfiles por la Juárez empiezan en 1952. Sí, porque precisamente las mismas imágenes nos determinan los periodos, vaya. Sí, la lectura de las fotografías es muy importante analizarlas, porque precisamente cuando tú ves una fotografía hay que ver qué referencia te está reflejando, qué es lo que te está demostrando. Entonces muy importante hurgar hasta en documentos, ¿verdad? Para si aquello corresponde al periodo o no.
Por ejemplo, si vemos una fotografía ahí de don señor Jesús Hoyos Carvajal, ¿verdad? Uno de el niño Fidencio, que se le llamaba, uno de los hombres más altos que llegó a Tecate, entonces, como autoridad, vaya. Sí. En 1938, 1939, él era el brazo derecho de Gustavo Gutiérrez, que era el delegado de Tecate, ¿no? Entonces, hay una fotografía precisamente que nos marca, nos refiere ese momento, y precisamente hay gente a caballo, va Gustavo Gutiérrez al frente con el señor Hoyos. Entonces ese es de 1938, es del 39, por ahí estamos. Entonces pero también hay otras fotografías muy interesantes que nos marcan hasta dónde era la mancha urbana ya en los tiempos habitados del siglo XX. ¿Sí? Lo que pasa es que, bueno, siguiendo con esta construcción o este poblamiento del centro urbano, lo que podemos ver es que justamente en el centro urbano se encuentra el parque, que ya lo dijimos el 18, pero podemos ver una imagen, si recuerdo, que está expuesta, que podemos ver la colección que tenemos, que no me acuerdo de quién es la foto, pero bueno, haremos ahí después el comentario de quién es la foto, la colección. Aparece que sí está en un 16 de septiembre, pero como que la pachanga se puso buena porque están todos están formados para la foto, y arriba, si no me equivoco, del kiosco se encuentra, no sé si Mariquita Santana. Sí, ¿no? Sí, no, esa imagen del parque de 1927 es de Rodel Santana. Correcto. De Rodel Santana. De Rodel Santana. Pues precisamente fui que le hice la entrevista, y es más, me enumeró los personajes que estaban ahí. Lamentablemente, no quiero entrar en detalles ni en polémicas, pero sí, lamentablemente, yo enumeré todas esas personalidades, ¿no? A Mariquita Santana la distingo muy bien, ¿verdad? Y precisamente el novio de ella, que era torero, ¿no? Pues son detalles que uno se le graban más fácilmente que después ver cada chamaco. Rubén Santana es un chamaquito con una gorrita, ¿no? Sentado al frente, ahí está Rubén Santana. Y entonces él me enumera todos, me da a conocer, me describe a toda esa gente. Entonces yo hago ese trabajo, le pongo flechas, los enumero y digo, aquí está. Y se me pierde. Me pierde la huella, pero sí estoy consciente que es de 1927 la foto, pero hay que entender que la Juárez no estaba. No, la Juárez va a ser hasta más adelante, y lo podemos ver igual viendo las imágenes, las fotografías. Podemos ver cómo, bueno, regresando a esta parte, se construye el parque, después en el 29, bueno, el 15 la estación de ferrocarril, en el 18 el parque, que se vuelve un punto de reunión desde luego para la comunidad, y más adelante en el 29 se construirá la maltera a un lado de la estación del ferrocarril. En el 39, 37, la compañía de aceites vegetales, también en esa misma zona. Pero lo que voy es, la gente que trabajaba ahí, pues empieza a instalar en este centro histórico, ¿no? Al final de cuentas. Y hay algunas fotos que tenemos también, en donde podemos ver cómo ya la cervecería en los 40s, cómo todavía hay viñedos de cervecería yendo hacia Tijuana, cómo se ven los viñedos todavía, es decir, más para allá no había, sí, de los 40. No, y hay que puntualizar lo siguiente también, esos viñedos eran de don Francisco Valenzuela, que partían precisamente de la calle Carranza hasta donde está el DIF. Correcto. Que será era una franja de 100 metros, ¿verdad?, de ancho, pero con toda esa trayectoria hasta donde está por el DIF. Entonces, por eso se observan los viñedos. Y quiero hacer este comentario, que bueno que lo hace Héctor, ¿verdad?, que nos recuerda este pasaje histórico. Se observa cervecería en construcción, pero quiero comentarles que es su segunda etapa. Es la ampliación que hicieron. La ampliación que le correspondió a don Alberto Andrete.
¿sí? Es la segunda etapa. Cervecería tiene 3 etapas muy importantes. Y si ustedes tienen sentido de observación, no sé si es un sentido, pero yo creo que es bueno conocer qué es lo que estamos mirando, ¿no? Entonces, qué es lo que estamos observando. Entonces ahí nos empezamos a desarrollar, ¿verdad? Desarrollar, oye, pues esto no me cuadra, esto sí. Entonces nos damos cuenta que cervecería, su segunda fase, inicia precisamente de Calle de la Huerta, que precisamente ahí era la entrada para entrar a la cervecería, era la puerta número 1, ahí. Entonces, a partir de ese momento, de ese espacio, de ese punto, ¿verdad?, de la calle de la Huerta, entonces, para que la gente pasara al ferrocarril, Cervecería hizo un túnel, me consta, yo lo viví. Bien, pues adelante. Bien. Creo que... Bueno, aquí nos detenemos un momento nuevamente para mandar una siguiente cápsula. En esta ocasión, esta cápsula que les vamos a transmitir es sobre Fray Junípero Serra. No tiene que ver con el centro histórico de Tecate, ¿no? Para que no se confundan, pero me parece importante porque más allá de la polémica que ha surgido, porque no es canonizarlo, lo beatificaron, lo hicieron beato en Estados Unidos, más allá de entrar en esa polémica, no, creo que lo importante es retomar este evento, este acontecimiento que pasó hace algunas semanas, para recordarlo quién fue Fray Junípero Serra y dar un poco a conocer quién fue este personaje y qué tiene que ver no solamente con la Alta California, sino con la California, la península, etc. Entonces, bueno, los mandamos, nos salimos un poco del tema, pero creo que es relevante esta cápsula. Los mandamos y después regresamos. Esta sección de la entrevista y ahora nos encontramos con la maestra Lucila del Carmen, quien es historiadora, doctora en historia e investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas. Maestra, pues muchas gracias por este tiempo y sobre todo, pues, de quien íbamos a hablar de Fray Junípero Serra, pues, quién mejor que la persona indicada, creo, usted para hablarnos de él, ¿no? Gracias por el tiempo y pues me gustaría empezar preguntándole, ¿quién fue Fray Junípero Serra? Bueno, Fray Junípero Serra fue un fraile franciscano que trabajó en Misiones, en Sierra Gorda y en Baja California, después en Alta California. Aunque su mayor trabajo lo realizó en Alta California, pues tenemos algunos testimonios sobre Baja California que son muy interesantes. Muy bien, pues bueno, antes de continuar sería bueno comentarles que, bueno, aquí tenemos algunas fuentes bibliográficas que están resguardadas aquí en el instituto, en la colección Miguel León Portilla, sobre Fray Junípero Serra, independientemente por los documentos que podemos tener aquí guardados, y que la maestra, pues que se ha especializado en el periodo misional en Baja California, pues conoce muy bien este material, ¿no? Muy bien, maestra. Y ahora la pregunta sería, para que quien nos ve y que no conoce mucho de historia nos entendiera cómo es que, o bajo qué contexto, cómo es que llega Fray Junípero Serra a México y, bueno, Baja California o las Californias en general. Sí, pues Fray Junípero Serra tuvo una vida larga. Él nació en 1713 en Mallorca, en la isla de Palma de Mallorca, y pues murió en 1784, o sea, siempre como 71 años, ¿no? Para ese tiempo era mucho, ¿no? Él nació en un medio humilde, era hijo de labradores, pero desde pequeño sus padres le vieron pues inteligencia para los estudios y decidieron apoyarlo y fomentarlo. Y él pues sus primeros estudios, como era usual en esos tiempos, los hizo en un convento de San Francisco, y pues ahí se le despertó su vocación religiosa. Aproximadamente a los 18 años recibió las órdenes menores ahí en Palma de Mallorca y siguió estudiando hasta obtener un doctorado. También hizo examen de oposición para dar una cátedra en teología que ganó. Fue un hombre que se distinguió mucho por su inteligencia, por su facilidad de palabra, parece que era muy buen predicador. Y bueno, en esta época también es importante señalar que
fue maestro de algunos otros franciscanos que también se vinieron con él a México, bueno, a Nueva España en ese tiempo, y estuvieron incluso con él en Baja California, ¿no? Lo siguieron, ¿no? Entonces, esto nos dice pues que es un hombre carismático, ¿verdad? Un hombre que además, pues, ayudó a promover las vocaciones misioneras, ¿no? No solamente trabajó él, sino que además ayudó a otros o contribuyó para que otros vinieran a trabajar acá a Nueva España, ¿no? Entonces él, pues sus primeros trabajos, diríamos, como sacerdote, maestro, los va a tener ahí en la isla, pero aproximadamente como a los 27, 30 años, por ahí así, él empieza a despertarse en él pues a la vocación misionera, ¿no? Solicita él pues una licencia, un permiso para viajar a Nueva España a las misiones y se le concede. Entonces, pues aparentemente era un hombre con mucho carácter, ¿no? Y pues muy apasionado por las cuestiones religiosas. Cuentan que incluso en la travesía de la isla de Palma de Mallorca a Cádiz, pues él tuvo ahí unos problemas con el capitán del barco porque tuvieron una discusión teológica ahí de religión, pues, y el capitán incluso quería aventarlo por la borda del barco, ¿no? A tal grado llegó ahí el apasionamiento, ¿no? Entonces, él es un hombre muy apasionado, esto nos refleja su carácter, ¿no? Ya desde muy joven. Entonces, su primer destino fueron las misiones de Sierra Gorda en Querétaro, ¿no? Y ahí él, pues, empieza a tener contacto con los indígenas, pero son indígenas que ya tienen tiempo de estar en las misiones, aunque él ayuda como a reorganizar, aprende la lengua, busca hacer ciertos cambios para favorecer la organización de las misiones. Para él como que era muy importante ir a tierra de gentiles, como le llamaban, ¿no? O sea, indígenas que no hubieran sido evangelizados, que no hubieran visto nunca a un sacerdote, no conocieran nada de la religión. Durante un tiempo él incluso viajó por el centro sur de México predicando, como que lo llamaban a dar sermones por esta facilidad de palabra que él tenía, ¿no? Entonces, cuando se viene este problema de las reformas borbónicas y que se decide expulsar a los jesuitas, el visitador Gálvez, que tenía pues cierto acercamiento con la orden franciscana, decide que ellos son los indicados por sus experiencias que tenían en otras misiones de Nueva España para hacerse cargo de las misiones que dejaran los jesuitas. Allí hubo un problema porque ya ves que las órdenes religiosas pues se dividen en provincias y luego tienen como colegios que tienen como diferentes vocaciones, ¿no? Pero parece ser que primero les habían dado como el permiso a un colegio y luego se lo dan a otro. Junípero Serra ya estaba muy ilusionado de venirse a California y lo dicen siempre, no, ahora van a ser los de Jalisco los que se van a hacer cargo. Entonces él estaba muy preocupado, ¿no? Que los de Fernando de México, del Colegio San Fernando de México. Entonces él se va directamente a Nueva España y con otros compañeros de él, pues a mover por su deseo, por su interés de ir a California, y lo consigue, ¿no? Finalmente es su grupo del Colegio de Santa Cruz de Querétaro los que van a ir a la Baja California. Entonces, pues él llega y se encuentra con un periodo de transición, ¿verdad? Porque es cuando expulsaron a los jesuitas, las misiones. Cuando llega el gobernador y expulsa a los jesuitas, les deja las misiones a los soldados que habían estado de escoltas. Y como que no quedaba muy claro a quién le tocaba qué, ¿no? Con respecto a los indígenas, a las misiones, etc. Ellos pensaban que iban a tener los mismos privilegios que los jesuitas y resulta que en las primeras órdenes que les dan es no, tú te vas a ocupar nomás de lo espiritual y toda la organización de las misiones, el trabajo de los indígenas lo van a manejar los soldados. Entonces, pues, ¿de qué vamos a vivir? ¿Cómo le vamos a hacer? Porque pues no es lo mismo, no es la misma
pues relación, ¿verdad?, con los indígenas. Finalmente Gálvez decide que ellos también se hagan cargo de los bienes materiales de las misiones y pues ya se quedan ellos a cargo de este grupo de misiones que algunas de ellas ya están en decadencia, ¿no? Entonces tienen que pues reorganizar, ver en qué estado están. Eso le toca a Fray Junípero Serra. Fray Junípero Serra llega llega como en marzo, abril de 1768, poquito después de que habían sido expulsados los jesuitas. Pues es así como, a ver, ¿qué vamos a hacer aquí, ¿no? Él viaja por cada misión, las visita, le nombra a los misioneros que se van a hacer cargo de ellas, y está en este periodo de reorganización cuando pues Gálvez le dice que pues la prioridad es seguir avanzando al norte. Y pues él encantado, ¿verdad? Porque en el norte no había misiones y él lo que quería era abrir, ¿no?, el campo misionero. Entonces, pues se va con otros misioneros al norte. Parece que pues él tenía como mucho apego con estos misioneros, se llevaban muy bien, lo recibían, le ayudaban con lo que podían de bastimentos, ganado, etcétera, para su viaje, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, que cuando él llega a San Fernando Belicatá, pues allí funda una misión. Es la única misión que fundaron los franciscanos en Baja California, la misión de San Fernando Belicatá. Entonces es pues aquí como su primera experiencia así de fundación, pero además cuando avanza un poquito más al norte, es cuando tiene él el primer contacto con estos indígenas no bautizados, no evangelizados, ¿no? Y entonces vamos a leer aquí un poco de lo que él, de la sorpresa, la alegría que él le da encontrarse con los primeros gentiles, ¿no? Dice: y fue para mí día de mucho consuelo, porque luego después de las misas, estándome recogido dentro del jacalillo de mi morada, me avisaron que venían, y ya de cerca, gentiles. Alabé al Señor, besé la tierra, dando a su majestad gracias de que, después de tantos años de desearlos, me concedía ya verme entre ellos en su tierra. Y bueno, sigue adelante y un poquito más hacia el norte, en una ranchería que le denominaron de San Juan, dice: aquí mismo vive una numerosa ranchería de gentiles, con quienes hemos estado con sumo gusto. Su bello talle, deporte, afabilidad, alegría, nos han enamorado a todos. Nos han regalado pescado y almejas, han ido con sus canoitas a pescar a propósito para nosotros, nos han bailado a su moda y nos decían que durmiésemos aquí 2 noches. Cuanto les decíamos en castellano, nos lo repetían con toda claridad. En fin, todos los gentiles me han cuadrado, pero estos en especial me han robado el corazón. Y así, pues, vemos que Fray Junípero Serra, pues ahora San Junípero Serra, va en su viaje hacia el norte, va haciendo un diario, escribe él sus impresiones sobre la flora, la fauna, los paisajes, los recursos, los aguajes y bueno, sus impresiones sobre estos indígenas que va encontrando en el camino, ¿no? Y así prosiguen hasta llegar a lo que ahora es San Diego, ¿verdad?, donde fundan la misión de San Diego de Alcalá. También es importante aquí a lo mejor hablar un poco de que a Fray Junípero Serra, después de su experiencia en las misiones de Cerro Gordo y después del tiempo que había estado, aunque breve, en Baja California, le piden que haga una propuesta de cómo cómo cree él que debe ser un reglamento sobre qué puntos propone él para regir la vida, para regular la vida en las Californias, ¿no? Entonces él hace un reglamento muy detallado y bueno, con muchos puntos, desde
cuestiones como que le den licencia a un capitán que está tratando de encontrar la ruta para llegar por tierra a Alta California, ¿no? Y que incluso busquen quien lo haga desde Nuevo México para poder comunicar a las Californias con otros territorios de la Nueva España, no nomás por la Baja California por mar, ¿no? Desde cómo deben ser las relaciones con los soldados, que los soldados pues eran muy importantes porque eran quienes los apoyaban en su trabajo, qué tipo de soldados debían de ser. Él, por ejemplo, recomienda que sean soldados de cuera, estos soldados que son ya nativos del norte, adaptados al norte, que usan este chaleco, ¿verdad?, de cuera, que es un chaleco hecho de varias capas de cuero endurecido, que les servía para detener las flechas, como un escudo, ¿no?, de las flechas, las lanzas, y muy importante las espinas del camino, ¿no?, que ellos cabalgaban entre los montes y las espinas les rasgaban las vestiduras. Entonces estos chalecos les protegían mucho y por eso les denominaron soldados de cuera. Entonces él dice, no necesitamos estos soldados que vienen de España, que no tienen ninguna experiencia con la región. Queremos a los que son de aquí, que ya saben cómo tratar a los indígenas, saben la lengua, conocen la región y nos ayudan más, ¿no? Y así también recomienda, por ejemplo, que traigan familias de indígenas del sur de la península, que pues ya están más acostumbrados a la vida de la misión y que además sean familias, porque dice que la gente que ha llegado allí, que son soldados y misioneros, pues van solos. Entonces que a los indígenas de la Alta California, como se le llamó a esta región, pues no ven familias, no ven mujeres. Entonces que el traer indígenas con familias sirve de ejemplo y pues ayuda a tener una imagen de cómo se debe de vivir una familia cristiana, ¿verdad? Correcto. Muy bien, maestra. Bueno, nada más retomando esta idea, para las personas que lo ven en el programa dirán, bueno, ¿y por qué de Fray Junípero Serra? Independientemente de ya lo que usted comentó, que claro, es muy loable, y sobre todo el trabajo que hizo, no solamente en Baja California, sino también en Querétaro. Nada más reafirmar ahí la parte donde mencionó que él es quien funda la misión de San Diego, que a final de cuentas Tecate, o no estamos ahorita, pertenecía a la, o estaba adscrito, ¿no?, a la jurisdicción de la misión de San Diego. Uh-huh. Y bueno, ya por último, Fray Junípero Serra forma parte también de la fundación de otras misiones de California. Sí, o sea, él fue la primera que fundó, fue en la de San Diego, pero después fundó varias misiones en su avance hacia el norte, y pues él se estableció más bien en la de San Carlos Borromeo, donde murió finalmente, como comentaba, ¿verdad? Ya en su, pues ya de viejo, ¿no? Ahí terminó sus días, ahí está incluso su tumba. Su tumba. Maestra, es la labor que hizo Fray Junípero Serra en cuanto a aquí en Baja California. Uno pensaría que estuvo una buena cantidad de años por acá, y en realidad, si resumimos el tiempo que estuvo aquí en Baja California, ¿cuánto es de lo que estamos hablando? Pues un año más o menos estuvo, sí, como que esa idea queda, ¿no? Se habla tanto de Fray Junípero Serra y su labor, como fue presidente de las misiones de la Baja California, que uno pensaría que estuvo varios años y que hizo muchas cosas. Pues sí, inició, podríamos decir, muchas cosas, ¿no? Pero realmente fueron sus seguidores, como Francisco Palou, que fue su alumno desde Mallorca. Él quedó como presidente de las misiones en Baja California, y bajo su guía, bajo sus enseñanzas, pues él continúa en las misiones hasta que llegan los dominicos. Pues muy bien, maestra. Pues está muy interesante, lástima del tiempo, pero seguramente que en otra ocasión nuevamente estaremos aquí tocando su puerta para una nueva entrevista. Por ahí ya hemos comentado que hay otros temas muy interesantes, claro, que sí, bueno, pues podremos aprovechar para irlos dando a conocer poco a poco. Muchas gracias, maestra, y pues bueno, nos vemos en otra ocasión. Continuamos, muchas gracias. Bien, bueno, pues regresamos
Esperemos que les haya gustado ahí la cápsula. Regresamos hacia nuestro tema, que, bueno, agradecemos a la maestra Lucy, ¿no?, que nos dio esta entrevista. Y, bueno, regresamos al tema, ¿no?, a lo que es el Centro Histórico de Tecate, ¿no? Y comentábamos ahorita, mientras pasaba la cápsula, que se nos han quedado cosas fuera que hay que retomar. Es decir, por ejemplo, no hemos hablado dónde se pusieron las escuelas, que es algo importante para, pues, una pequeña comunidad. Ahorita usted mencionaba, Emilio, algo tan importante donde, cuántos novios no fueron ahí a pasarla bien al cine, ¿no? Y bueno, posteriormente, desde luego, la parte administrativa, político-administrativa, lo que eran las oficinas de gobierno o las delegaciones, subdelegaciones, dependiendo en la categoría que tuviera Tecate en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, empecemos quizá por la educación, las escuelas, que, bueno, ¿dónde es donde se pusieron las primeras escuelas? Yo, de las que tengo conocimiento, pues ya es acá donde actualmente se encuentra el Colegio de Bachilleres, pero entiendo que previamente hubo en otro, que se estudió en Uqueas, en otra parte, ¿no? Sí, como no, sí, mira, mire, pasa lo siguiente. La educación en Tecate tiene su origen en 1883. En 1883, siendo jefe político, si mal no recuerdo, era Jorge Reyerson. Entonces hay un pasaje histórico muy importante, que en ese año le toca a Jorge Reyerson inaugurar 2 escuelas. Tengo entendido que una sería en Tijuana y la otra sería en Tecate. Algo de lo que estoy segurísimo, que Tecate tiene escuela desde 1883, porque precisamente en mis investigaciones, en el rastreo de documentos y de la historia de Tecate, me encuentro en un documento en el Archivo General de la Nación y me dio mucho gusto. Yo en ese entonces no le estaba dedicando tiempo a Tecate, pero pues son piedras que se nos atraviesan y bueno, pues son piedras, son tesoros, ¿no? Entonces lo rescato, me lo traigo a Tecate. Eso es lo que me permite comentarles este momento, ¿sí? Entonces en 1883 me marca ese documento. Dice, en febrero de 1883 teníamos una escuela aquí. ¿Cómo era esa escuela? ¿Cómo se le llamaba a los profesores en aquel entonces? Lo que equivale a profesores son preceptores, lo que viene siendo lo mismo, ¿no? Entonces, tenían preceptores aquí en Tecate. Entonces, bueno, pero ¿a quién le daban clases? Y caray, sí, para lo que hacían los pioneros colonizadores, los rancheros en aquel entonces, era pues el trabajo al campo, ¿no? A la tierra, a la agricultura, a la ganadería, pero el gobierno sí se preocupó, ¿verdad? Y precisamente los tecatenses también, de que hubiera esa educación para los niños. Inclusive hay pasajes muy interesantes que personas muy adultas aprendieron a leer y escribir en esas escuelas. Uh-huh. Y una de ellas es don Alberto Argiles. Ah, sí. Alberto Argiles fue un hombre. Es más, bueno, estaba esa escuela. ¿Dónde estaba esa escuela? Muy bien. Lo que conocemos por el Callejón Reforma. Correcto. El Reforma. ¿Y por qué se llama Reforma? Hablando pues de centro histórico. Porque la Avenida Juárez, de haber sido primeramente en su nomenclatura original, era la B, literalmente, bueno, era la A y la B. Entonces, con el tiempo, ¿qué es lo que sucede en los 40 y tantos? En los 40 y tantos cambia de nombre y de una letra, literalmente, como se le conocía, pasa a... Ahí, bueno, hay que aclarar lo que está comentando Emilio, es decir, y sí es importante, de este centro histórico que tenemos, desde luego que no siempre se llamaron Hidalgo, Juárez, Portes Gil, etcétera, ¿no? Entonces, era la calle A, lo que actualmente es la Hidalgo, la calle B, lo que actualmente es la Juárez, y si no me equivoco, Emilio, eran números
las calles que vienen transversales, ¿no? Transversales, sí. Es Es una nomenclatura muy importante, pero ¿a dónde quiero llegar? Bueno, precisamente entonces la calle Juárez se convierte pues, primeramente de conocerse con la B, se convierte en Reforma. Es de ahí el nombre del callejón Reforma, para que conozcan. Igualmente con la Libertad, que era la Hidalgo, tenemos el callejón Libertad. Y así sucesivamente podemos hablar mucho de la historia de Tecate. Pero vamos, ¿dónde está ubicada esa escuela? Esa escuela estaba precisamente por la calle Cárdenas, y la siguiente calle me parece que es... ¿cómo se llama? Presidente Calles. Presidente Calles, ¿verdad? Presidente, bueno, No. Calles es hacia el oriente y hacia el este es la Rodríguez, ¿no? Presidente Rodríguez. La Ortiz Rubio. Ortiz Rubio. Ortiz Rubio. Ortiz Rubio, que no es la de la presidencia. Disculpe. ¿Es de la presidencia? No. Pascual Ortiz Entonces Rubio. estamos en la Cárdenas, ¿eh? Ajá, de la sí, Cárdenas hacia el oeste, hay otra calle. O hacia el oeste. Sí, hacia el oeste. Cárdenas. Pues es la Elías Calles. Elías Calles, Ahí ajá, estamos de Elías acuerdo. Calles. Sí. Porque luego sigue la Obregón. Así es. Bueno, precisamente entre esas dos calles, la Obregón y la Cárdenas, estaba la escuela. Okay. Y esa escuela precisamente estaba más o menos a la altura de donde en aquellos años estuvo el consultorio del señor vicario, del doctor vicario. Es en esa zona precisamente, es en esa manzana donde estuvo esa escuela. Y tan es así que hay un documento de 1927, ¿verdad? Que precisamente el taller de historia lo tiene en su acervo documental, y nos da a conocer porque precisamente a don Trinidad Martínez, que ocupó la escuela ese edificio, y Luz La Larga, que así se identificaba la esposa de él, que fue asistente de Lázaro Cárdenas. Entonces a esta pareja le asignan ese terreno, pero llega José Refugio del Río como delegado y empieza el desalojo. Entonces hay una serie de intercambio de correspondencia. Ellos a no querer salir y el gobierno a echarlos fuera. ¿Por qué? Porque precisamente estaba dentro del fondo legal de Tecate. Por eso es que conocemos perfectamente bien dónde estuvo la primera escuela. Sí. Algo más al respecto. Y que queda, bueno, nuevamente pues dentro de este centro histórico, ¿no? Exactamente. La otra es dónde se ubicaban las oficinas de gobierno, ¿no? Igual, ahí sí mi juventud solamente me lleva lo que yo conozco, de las fotos que he visto, bueno, lo que ubico es donde en el área aquí enfrente actualmente de cervecería, donde mucho tiempo fue correos, telégrafos, que ahora, bueno, por ahí venden alfombras o algo así, las cosas en esa parte. El INE. El INE, donde está el INE, ahí durante algún tiempo fueron oficinas de la subdelegación de la delegación, ¿no? Que es también dentro de este centro histórico. Ahora sí, no sé si antes de eso estuvieron ubicadas en algún otro lugar. Sí, mira, en el periodo de gran parte del periodo como del coronel Bello, porque el coronel Bello, él hace 3 visitas a Tecate. En 3 ocasiones intentó sentar ya sus reales en este lugar. Es hasta 1930 y tantos cuando él ya se queda como delegado, y es precisamente a él le tocó compartir justicia, por decirlo de esta manera, precisamente en la calle Presidente Rodríguez. Es un dato muy interesante, ahí donde está Plaza Las Ventas. Sí. Bien, pues Allí había una casa antiquísima, ¿no? De madera. Yo me acuerdo de haberla visto ahí.
Bien. que ya lo comentaremos en el siguiente programa, porque es cierto lo que dice el profe, ¿no? Y ya nos pondremos a llorar el próximo programa. Muy bien. Bueno, pues con esto terminamos, damos por concluido este programa, esperemos les haya gustado y espero que nos acompañen la próxima semana. Profe, muchas gracias, don Emilio, muchas gracias. Pues igual a Rubén, a las personas que están atrás de cámara, a los jóvenes, y bueno, hay tantos, ahora sí hay que agradecerles, ¿no? Entonces, bueno, pues les agradecemos también a quienes pues ahí nos apoyan con las cápsulas. De veras que muchas gracias a California Media, o sea, por los espacios que Así de veras es. ya casi completamos vamos por los 4 años. Ahora, lo que me fijé ya para terminar, esto es que el taller de historia cumplió en febrero 10 años de funcionar, don Emilio, y ni pachanga hicimos, entonces habrá que retomar ese tema próximamente, Para ¿no? el otro año que se nos vamos a Pues mínimo. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos la próxima semana.